Hola, buenas noches. Bueno, estoy preparando este video para ayudarlos a comprender el tema de las experiencias de comunicación popular, en este caso las radios mineras en Bolivia. Así como Claudio les estuvo comentando lo de pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la alfabetización en Brasil. Bueno, ahora vamos a ver las radios mineras en Bolivia, que es un país muy rico en minerales, en recursos minerales, conocido en la etapa de la conquista por el Cerro de Potosí, que los españoles no pararon de sacar kilos y kilos de plata para acuñar sus monedas allí, porque las monedas eran realmente de plata. Bueno, las primeras radios funcionaron en 1947. Radio Sucre, la primera radio comunitaria implementada por maestros normalistas de Catavi, siglo XX y Yayagua. Son varios pueblitos en el noroeste de Bolivia, cerca de Potosí. Lo que voy a comentar ahora, que no les dije, es el contexto, ¿no? Y las etapas históricas de las radios mineras. Tuvo una etapa de formación, una etapa de funcionamiento, una etapa donde la dictadura las cerró, las clausuró, les incautó las tecnologías, los equipos no pudieron seguir funcionando y volvieron a reabrirse en la democracia. Bueno, entonces, como les decía, la primera radio surgió en 1947, luego en 1953 empezó a formarse una red de emisoras mineras que pertenecían 23 radios, ¿sí? Una de las más importantes fue la misión de los sacerdotes oblatos que se instalaron en Yayagua. Los problemas que querían combatir estos sacerdotes eran la silicosis, que es una enfermedad pulmonar de los mineros, que por estar en esas condiciones muy infrahumanas, digamos, bajo tierra, respirando todo el tiempo el polvo y también los tóxicos que para extraer los minerales explotan, ¿no? La dinamita, la silicosis, el alcoholismo y el comunismo, decían. Para ellos era un problema el comunismo. Bueno, eso con respecto a una de las preguntas que nos hacemos en la matriz. Una de las preguntas eran cuáles eran los motivos, ¿no? Cuáles eran las problemáticas a resolver, las problemáticas que intenta resolver y en el cual aparece la experiencia comunitaria. Entonces, según estos sacerdotes, las problemáticas eran el alcoholismo, la enfermedad de la mina, el mal de mina y el comunismo, por ejemplo, en ese momento. Bueno, después, en 1959, hay unas mejoras en las tecnologías de las radios, la radio Pío de sacerdotes oblatos y la voz del minero, la radio Guanuni, la voz sindicalista del minero boliviano. Bueno, ¿con qué función también? Sobre todo las radios funcionaban para organizar a los mineros como empleados pertenecientes a un sindicato, ¿sí? Para sindicalizar la mano de obra. También como resistencia a la censura y persecución militar. Como les decía, hubo un ida y vuelta con las dictaduras y los procesos democráticos en Bolivia. Por ejemplo, acá vamos a mencionar en este recorte histórico que estamos eligiendo a partir de un video que yo tomé de La Voz de los Mineros. El video se llama Radios Mineras en Bolivia, de Jocelyn Gabriela Mejía Jaime. A partir de este recorte histórico que menciona en 1964 el golpe de Estado de Barrientos. En 1967 la masacre de la noche de San Juan a mineros de Catavi, siglo XXI y Guanuni. Se destruyó la Radio Nacional Guanuni. Con la doctrina social de la Iglesia, Radio Pío da lugar a los mineros en sus emisiones. La doctrina social de la Iglesia, Radio Pío da lugar a los mineros en sus emisiones. Claro, en un momento los sacerdotes se corren y le dejan lugar a que los mineros tengan su propia voz, porque además de organizarse y sindicalizarse era un medio de comunicación para ellos. Piensen que estaban más de 8 horas bajo tierra sin comunicación con sus familias, entonces era una manera de organizarlos, de generar esta conciencia de que pertenecían a una clase trabajadora que podía reivindicar sus derechos a partir de
de pertenecer a un sindicato y que ese sindicato iba a luchar por sus derechos y por sus mejoras laborales. Bueno, les mencioné la masacre de la noche de San Juan porque es muy conocida en la historia boliviana, en esta represión a los mineros porque los militares se están dando cuenta que se organizan y no les conviene para conservar el poder. Luego en 1969 y 71, con el gobierno de Obando y Torres, la situación se suaviza y se reabren algunas radios mineras. En 1971 hay un nuevo golpe de Estado, en este caso es en manos de Banzer, un militar, que se pone en contra de las radios, Radio Pío II, Radio Pío XII, Yayagua y Nacional Guanuni son las fuerzas contestatarias para este golpe de Estado, para este gobierno militar, y a partir de 1971 se implementa el Plan Cóndor, que es conocido también en la Argentina, que es un plan sistemático de tortura y persecución a los que ellos consideran terroristas, como vivió lamentablemente nuestro país a partir de 1976, 5 años después. Bueno, en este momento, volviendo a 1971, del golpe de Estado de Banzer, surge Domitila Chungara, que es una referente para la perspectiva de género que vamos a analizar en el punto 10 de nuestra matriz. Domitila Chungara es una ama de casa, esposa de uno de los mineros, que empieza a reivindicar los derechos para sus esposos, ¿no? Se juntan y forman unos comités de crisis, que los llaman comité de crisis, para poder ayudar a sus maridos, porque por ejemplo ella cuenta, después les vamos a pasar un video para que ustedes la escuchen en su propia voz, porque comenta muy bien y describe cómo vivían los mineros, las condiciones de vida, cómo sufría este pueblo con esta actividad tan dura, ¿no? Como la minería, y cómo ellas empezaron a luchar para conquistar derechos laborales también en la mina, que eran ninguneados, les daban comida a cambio del trabajo muchas veces. Por ejemplo, cuando se moría un minero, uno de sus esposos, la familia quedaba en la nada, no había una indemnización ni una pensión por viudez. Todo eso se fue conquistando después con la lucha de los sindicatos. Entonces Domitila Chungara, como van a ver en el video, forma este comité de amas de casa. Es una de las grandes defensoras de los derechos humanos, y después van a escuchar en su propia voz, como les decía, cómo vivían, las luchas de los mineros y la resistencia frente a la dictadura, que los querían destruir las radios y censurarlos. Y era una voz muy importante, no solo para la organización sindical, sino también para reivindicar la cultura de los mineros. Ellos escuchaban sus músicas, piensan que estaban tantas horas bajo tierra y les pasaban música, era una forma de resistir, de hacer más agradable la tarea y de pertenencia, ¿sí? De reivindicar su identidad cultural. La radio reivindicaba la cultura de los mineros, que estaban totalmente invisibilizados. Bueno, luego reabren las radios mineras. En 1971, otro golpe de Estado. Como les decía antes, en 1978 se inicia una huelga iniciada por 4 mujeres exigiendo el retorno de exiliados y la reapertura de las radios comunales. En 1980 continúa la represión militar, la destrucción de medios opositores al gobierno. Las radios inician una cadena por la democracia, que finalmente fue desmantelada. ¿Qué era la cadena de democracia? Era poner en conocimiento a las radios nacionales e internacionales la situación de los mineros, el cierre de las minas, el cierre de las radios en las minas. Bueno, pero finalmente esta historia, este relato tiene un final feliz, porque el 10 de octubre de 1982, el 10 de octubre de 1982 se produce el fin de la dictadura, luego de 18 años, una dictadura más larga que la de Argentina, que piensen que fue de 7 años en la Argentina, del 76 al 83. En cambio, esta comenzó
no sé si se la toma de 1964 hasta el 82. Bueno, más de 20 años. 18 años. El Congreso Nacional considera válidas las elecciones de 1980, que habían sido no tenidas en cuenta con el finalmente presidente que se había exiliado a Perú, Siles Suazo. Es el primer presidente democrático, regresa de Perú y todo el pueblo lo espera en la plaza, festejando el fin del periodo oscuro y la reapertura de las radios mineras, una herramienta y un instrumento de lucha y de reivindicación de la cultura de los trabajadores mineros en Bolivia. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso grande para todos.